otros que, por ejemplo, se rigen más con la oralidad y otros que se rigen más con las cosas escritas. Entonces sí, también depende de cada grupo cómo vamos realizando las lecciones. Sí, muy bien, pues vamos a ir comenzando, vamos a ir remembrando. Pues bueno, nada más para mencionarles que pues las clases van a continuar en julio, no sabíamos si iban a continuar. ¿Gusta sentarse? Que hay una silla, por favor. Pero sí van a continuar este mes de julio. Entonces pues vamos a esforzarnos para ver si continúan en julio, agosto y septiembre, creo, porque sí ha tenido bastante afluencia la clase de lengua en agua. Muy bien. Pues vamos a iniciar recordando. Igualmente para que los nuevos compañeros que están aquí escuchen, pongan atención y vamos a repetir lo que escuchemos de los demás compañeros. Esto que vamos a practicar es el Onotsalismo y Painali, tradición oral. Sí manejamos copias y manejamos diferentes materiales, pero lo importante es saberlo. Y vamos a comenzar con lo elemental. Lo elemental que tenemos que conocer en lengua náhuatl son primeramente el tlapohual y los números. Quemacatzin, muy bien. Pero bueno, si gustan, antes de comenzar, si gusta presentarse a usted, compañero, para saber cómo se llama, cuál es su nombre y por qué quiere estudiar lengua náhuatl, por favor. Sí, bueno, soy Carlos Sepúlveda. Carlos Mishpatzinco, Carlos Sepúlveda. Yo viví aquí en Iztapalapa hace algunos años y tuve la oportunidad de hacer unos viajes. Hoy vivo en la ciudad de Tijuana, pero voy a estar yendo y viniendo porque tengo una agencia de viajes aquí en la Ciudad de México. Pues me encantaría que me pudieran recibir cuando yo esté viniendo. Me quedo un mes y medio y me voy por un mes y medio. Y allá tenemos lo que es la Casa del Jaguar Azul, que es un centro de permacultura para ayudar a la gente, inspirar a la gente que sea autosustentable y que en sus pequeños espacios puedan hacer huertos y que la gente se prepare para los retos de este siglo y pueda conectarse con los huertos urbanos. Eso es lo que enseñamos allá en el Jaguar Azul. Además tenemos temazcal y lo estamos convirtiendo en un centro para grupos indígenas que prácticamente están ya perdidos, están en verdadero peligro de extinción, y son la cultura Kumiai y los Quiligua y los Paipai en la ciudad, en el norte del estado de Baja California. Y ahí en Tijuana, en la parte oriental de Tijuana, tenemos que es su casa. Ustedes están invitados cuando quieran ir. Allá lo recibimos con todo gusto, hay espacio para todos. Tenemos un hermoso teotemazcal allá en el Jaguar Azul, en Tijuana. Una ciudad que se le conoce por otras cosas, pero en realidad es una ciudad ancestral. Tiene comunidades indígenas y cerros, montañas veneradas, y hay ceremonias ancestrales muy importantes. A la serpiente cósmica, los quiliguas veneran una serpiente cósmica, y montañas con características fálicas que nosotros tenemos ahí a los abuelos, ya un solo abuelo que va al Jaguar Azul para compartir su conocimiento, y que queremos también llevar el conocimiento al centro de México, tan importante para que la gente que va de todas partes del país, porque Tijuana es una zona multicultural, también reconozca, recupere y redescubra su gran cultura. Muy bien, Ocachicuali, qué bueno. Cuálica. Aneguanten usted. Su nombre y por qué quiere aprender náhuatl, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Constanza Paz. Muy interesada en aprender náhuatl porque honro todas las lenguas antiguas. Yo vengo desde Chile y hablo mapudungún, que es la lengua del pueblo mapuche. Y donde voy, donde me encuentro, soy muy viajera. Me gusta recuperar y hablar la lengua ancestral. Eso, Muy bien, Acuali Chihualaca, bienvenida. Pues bueno,
Vamos a comenzar con nuestro repaso. Los compañeros que ya han estado aquí van a comenzar. Y pues bueno, Tlapohuali, Lidiatsin, los números, a ver. Pongan atención, escuchen, por favor. Se, come, yeyi, nawi, macuyi, chicote, chicome, chicoyey, chinawi, matlati, matlatiwan se, matlatiwan come, matlatiwan yeyi, matlatiwan nawi, cactoli, cactoliwan se, cactoliwan come, cactoliwan yeyi, cactoliwan nawi, sempohuali. Mocachihuali, muy bien, ahí está. Qué bueno. En nuestra cultura, vamos para acá, viene de vuelta, viene de vuelta. Ahorita es que tengo las manos. Esquema. Aquí va a ser importante en este espacio que mientras estemos aquí, primeramente portemos alguna prenda originaria de nuestro pueblo. Y en nuestra cultura originaria las cosas las recibimos con la derecha y las damos con la opochtli, yekli, opochtli, ¿quema? Y sin saltar a nadie. Muy bien. Pues recibimos con la derecha. Otra vez, regresa por favor. ¿Quema? Regresa otra vez para que la reciban. Quema casi. Quema y entregamos con la opochtli. Muy bien, con esta se entregan. ¿Por qué? Muy bien. Esto tiene que ver con el comienzo y el origen. A la izquierda está el conocimiento y a la derecha pues recibimos. Por la izquierda está el corazón y por la derecha está la contraparte. Es el intercambio, la dualidad. Esto va a ser muy importante porque pues, nos va a ir indicando muchas otras partes del lenguaje. Ahora bien, tenemos otra regla aquí muy importante que consiste en lo que sigue. Pues aquí estamos tratando de limpiar nuestro pensamiento y tenemos una regla. Por cada OK que se diga en clase, tenemos una multa, ¿quema? De 10 pesos, ¿quema casi? Entonces vamos a estar muy atentos a esta regla. ¿Está de acuerdo con esta regla? Claro. Muy bien. A su contrario, podemos decir sinónimos en español o utilizar la palabra quema. Quema, sí, o afirmación en náhuatl. ¿Quema? Sí. Quema. Ajmo, no o negación. Quema, sí. Amo. Ajmo. 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 La H como J. Quema. Sonido aspirado, así se le conoce en agua. Aspirado. Ajmo. Muy bien, pues al principio, ahorita no llegó nuestra compañera, la campeona, pero bueno. Ya había una segunda. Ya había una segunda también campeona. Muy bien, en tratar de evitar este vocablo. Entonces ahí vamos a estar muy atentos a esto. Makatsi. Muy bien, a ver. ¿Ustedes se acuerdan de los números? Sí, pero. Quema, venga, los que recuerdan. Quiero decirlos en la variante de. A ver, por favor. Es Se, Ome, Yeji, Nahui. Iscuase, Iscome. Matlacti, Matlacti Ome, Matlacti Se, Matlacti Yeji, Matlacti Nahui y hasta no me acuerdo de lo demás. Muy bien, Okachikwali. Ya no, así. Tohli. A ver, vamos, pero vamos ahora con los días, los tonantin. Quema. Es Ipatli, Ejetat, Cali, Oespali, Coac, Miquisque, Tosque. Ya dije Coac. ¿No dije Coac? Sí. Sí, Coac. Es que me está corrigiendo. Coac y Coac, Miquisque, Tosque, Mazac. Osomaki, Malimali, Acac, Ocelot, Cuautli, Tlacuautli, Oli, Telpac, Yahuic y Xochi.
Más o menos. Para ella el Yetzi se dio cuenta de los que le hicieron falta. A ver, venga, pues. ¿Qué más? Eso es. Sipacti, Ejeca, Cali, Cuetzpalin, Coa, Niquistli, Masa, Tochtli, At, Itzcuintli, Ozomatli, Malinali, Aca, Ocelo, Cuautli, Coscacuautli, Oli, Tecpat, Kiawi, Xochitl. Kenokatsi, muy bien. ¿Pusieron atención a algunos de ellos? A ver, usted repita los que recuerde. Esos son los días en mexicano. Algunos que recuerdo, no importa que no signifiquen, no importa lo que significan, recuérdenlos. Chiquinamiki. Pacle, Ozomantle, Zipactli, Ocelotli, Ocelotli, Tochtli, por el momento. Muy bien, Pero ok. seguramente mañana me lo voy a aprender. Nada más una pequeña mención. Tlapohuale, entonces significa números. ¿Qué? Tlapohuale, Tlapohuali, número, o cuenta, o lectura. cuenta, lectura. ¿Qué más? Tlapohuali. Y se escribe Mire, en lengua náhuatl, este sistema de escritura, hay muchas personas que se debaten cuál es la manera correcta de escribirlo. Aquí en esta escuela sostenemos que esto solo es un sistema auxiliar, porque nosotros tenemos nuestra propia sistema de escritura, que es la pictografía o Ihcuilolistli. Esto va a ser una herramienta, puede escribirlo como quiera, como lo entienda. Aquí vamos a ver algunas notaciones para ir distinguiéndolo, pero nuestro objetivo va a ser aprender a escribirlo en pictografía. perfecto. ¿Qué Perfecto. va? Y entonces, tonaltli, Tonalti. tonaltli, Tonalti, todo. Tonalti. Días o energías del sol, puede ser. Tiene muchas interpretaciones Tonalti. tonaltli. Quema. Constanzatsi. Los días que recuerde, a ver. Cali, Itzcuintli, Ozomatli, Malinali, Coscacuautli, Kiawi, Xochitl, Tecpat, Tochtli, At, Masa. Bueno, algo que ya estamos bien. Muy bien. Esos van a ser para ustedes. Ahí tenemos el material que hemos estado trabajando, que es nuestro comienzo. Ahí tenemos lo que son los tonalti. Aquí los tenemos, que son los días. Tonalti. Comienzan de la parte de abajo hacia arriba, son 20. Los vamos a repetir entre todos para recordar. ¿Quema? Zipactli, Ejeca, Cali, Cali, Cuetzpali, Cuetzpali, Coa, Coa, Niquistli, Niquistli, Masa, Masa, Tochtli, Tochtli, At, Itzcuintli, Itzcuintli, Ozomatli, Ozomatli, Malinali, Malinali, Aca, Aca, Ocelo, Ocelo, Cuautli, Cuautli, Coscacuautli, Coscacuautli, Oli, Oli, Tecpat, Tecpat, Kiawi, Kiawi, Xochitl. Muy bien, ahí están, ya se los aprendieron, ahí está para que se los aprendan. Y de una vez, vean en la parte de abajo, tenemos los tlapohuali o los números. ¿Qué más? Que igualmente son del 0 al sempohuali. Vamos a repetirlos. Ajtle, Se, Ome, Yeyi, Yeyi, Nahui, Nahui, Macuili, Macuili, Chicuase, Chicuase, Chicome, Chicome, Chicuelli, Chicuelli, Chignahui, Chignahui, Mahtlacli, Mahtlacli Iwan Se, Mahtlacli Iwan Ome, Mahtlacli Iwan Yeyi, Mahtlacli Iwan Nahui, Cachtoli, Cachtoli Iwan Se, Cachtoli Iwan Ome, Cachtoli Iwan Yeyi, Cachtoli Iwan Nahui, Sempohuali. Muy bien, ahí están. ¿Los habían visto? ¿Los conocían? Bueno, los compañeros de aquí lo conocían. Pero aquí ustedes dos compañeros, Calotzin, Constanzatzin, ¿qué les parecen? Ahí están. ¿Ya se los aprendieron?
Quema, a ver, por favor, repítanos los números del 0 al 20, por favor. Leyéndolos. Quema, Chiquipowa, lea. Se, Ome, Yeji, Nawi, Maquili, Chikwase, Chicome, Chicueyi, Chiconawi, Matlactli, Matlactli Wanse, Matlactli Wan Ome, Matlactli Iwan Yeji, Matlactli Iwan Nawi, Caxtoli, Caxtoli Iwan Se, Caxtoli Iwan Ome, Caxtoli Iwan Yeji, Caxtoli Iwan Nawi. ¿Sí está bien la pronunciación? Caxtoli. Cachtoli, quema. Quema. Y abajo tenemos uno que tiene un pan y Sí. una bandera. Sempoali. Quema, 20 o una cuenta. Ahí lo Muy tenemos. bien. Quema, Katsin, Tehuatzin, Tonaltin, Chiquipowa, Tonaltin. Lea los números, los días, por favor. Zipactli, Ejecat, Cali, Cuetzpalli, Coat, Miquistli, Masa, Tochtli, At, Itzcuintli, Osematli, Marinai, Acat, Ocelot, Cuautli, Cusca, Cuautli, Olin, Tepac, Kiawi, Xochi. Quema, Katsin, muy bien. Pues ya está, eso lo tenemos que aprender así, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Todas las clases los practicamos. Vamos viendo cómo van avanzando. El punto es aprendérselos. De nada sirve que los tengamos aquí, hay que practicarlos. Entonces, leen tonali Ashkan. Ashkan, Kiftosneki hoy. Ashkan. Hoy o ahora. Ashkan, Mahklakli, Iwanyeyi, Tekpa, Tonali. Hoy estamos en un día 13 Tekpa. Y Teshpa, Etzalcualistli, Sempogualitli, de la veintena Etzalcualistli, que es más o menos el equivalente a los meses, pero no son meses. De la trecena Miquistli, en el año Mahklakli y Wanse Aka. Estamos en un año 11 Aka. 11 Carrizo, quema. Muy bien. A ver si tengo lo que creo que ya no tengo esto. Pero tenemos dos preguntas clave para ir preguntando. ¿Alguien tiene su copia de Kenwektoa y Tlenki? ¿Qué más? Ya te lo guardo. Quema casi. A ver, nos proyecta un segundo, así, por favor. Quema casi. Muy bien. Tenemos aquí, estas se las debo, se las traigo a la próxima sesión. Dos preguntas clave para preguntar cualquier vocabulario. Vamos a ver esta primera. Tlen Kichtosneki, espacio, Ipan Castilan Tlachtoli. ¿Qué quiere decir? Y aquí vamos a poner una palabra en náhuatl cuyo significado queramos pasar al Castilan. Liliat sin Tlen Kichtosneki, Cuicat, Ipan Castilan Tlachtoli. Cuica. Canto. Quema. Cuicat, Kichtosneki, respondemos con la misma, quiere decir canto. Ipan Masehuatlactoli. No, Ipan Castellantlachtoli, perdón, lengua castellana. Muy bien. Quemacansin Tochtli. Tlenki, Tosneki, Huehue, Ipan Castellantlachtoli. Kitoshneki muy viejo y luego católico. Quema. Tlenki, Tosneki, Náhuatl, Ipan Castellantlachtoli. La lengua de los venezolanos. Quema, Cachicuali, muy bien. Ya más o menos vamos entendiendo. Por ejemplo, ahora le voy a preguntar a usted. Tlenki, Tosneki, Se, Ipan Castellantlachtoli. Tlen Kitosneki Se. 1 Muy bien. Ipan Castlan Castilantlatoli. Muy bien. Tlen es la partícula interrogativa. Ok. Para responder, la quitamos. Ya Ah, llevamos la uno que quitamos. ya vio. Perfecto. Llevamos el primero que quema. Vengo de Tijuana. Muy bien. Entonces, más o menos vamos a entender. Quema, Katsin. Tlenki, Tosneki, Zipacli, Ipan Castellantlachtoli. Kichtosneki, Caiman, Castilan, Tlactol. Muy bien, Okachicuali. Ahí la tienes, vamos a apuntarles esta para que la copien. Tlen Kichtosneki.
Tira Tlatzoli. Tlazoltía. Tlatzoltía. Sí. ¿Qué más? Quemacatzi, muy bien. Vean cómo es Caxtilantlactoli, no es español tlactoli, es lengua castellana, porque fue con quien estuvieron en contacto nuestros ancestros, no con hispanos, sino con castellanos. Tlactoli, lengua, palabra o idioma. Muy bien. Y bueno, tenemos esa primera fórmula. Tenemos por el contrario la vuelta, que es cuando quieramos conocer alguna palabra en español que quieramos decir al Macehuatlactoli. En un momento vamos a decir por qué es Macehuatlactoli. Muy bien. ¿Qué moitoa canto y pan Macehuatlactoli? Cuica. ¿Qué ma moitoa? Moitoa, cuica y pamacehuatlactoli. Muy bien, que macatse. ¿Qué moitoa 5 y pan Macehuatlactoli? Macuili. ¿Qué ma moitoa macuili? Muy bien. Muy bien. Vamos a preguntar, ¿qué es moitoa, por ejemplo, 10 ipan Macehuatlactoli? Matlac, moltoa, matlactli y panmacehuatlactoli. Muy bien, Ocachicual, es moitoa matlactli ipan Macehuatlactoli. ¿Qué es moitoa lagartija ipan Macehuatlactoli? Moitoa Huetzpali. ¿Qué ma ipan Ipan Macehuatlactoli. Quema, muy bien, así lo tenemos. Ya más o menos vamos entendiendo. También se lo... ¿Puedo escribir esas? Claro, adelante, aquí por favor copienlas. Chiquipomba. Muy bien, y con eso vamos a estar produciendo toda nuestra lengua. Cualquier cosa que quieran pregunten en eso. ¿Qué moistoa espacio ipan Macehuatlactoli? Muy bien, normalmente a nosotros nos enseñan en la educación básica común que la lengua predominantemente en México es la chipano. Y Namiki y Pia come. Que macatzi, me No, mío. que macatzi. Mira que agradezcámosle a Tofli que nos Gracias. acaba de dar. Es que queda que ya no le ves bien. Bueno, porque viene lejos. Quema, cachicual. Muy bien. Ahí los tenemos. Muy Ya bien. viene eso. Quema, Ahora con la izquierda. quema. ¿La quieres conservar? Quema, porque le damos, ¿sí? Quema ahí. No, ¿cómo es que ya tenemos un quema, plazo, camati, ya está feliz? Sí, me acuerdo. Quema, quemacatzi, así. Bueno, normalmente en la educación nos dicen que hablamos náhuatl, pero eso es cuando otras personas que no son de nuestra comunidad se refieren a nosotros. Nosotros, como hablantes de este idioma, portadores de esta cultura, definimos a nuestra propia lengua como Macehuatlactoli. Los merecedores. La lengua exactamente de los merecedores, así es. Se le conoce como Mexca, Mexica, mexicano, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué merecedores? Muy bien, porque el merecimiento para nosotros habla de un aspecto de la vida, no es de que nadie te regale las cosas, no es de que por donde nazcas tengas todo ya dado por sí mismo como en la cultura actual, sino que en función de los logros o desarrollo que vayas teniendo, tú vas a ir obteniendo o mereciendo los privilegios culturales, vamos a llamarlo así, o los derechos culturales. No tiene que ver con una raza, no tiene que ver con una religión ni con una etnia, sino con el trabajo que hagas para el colectivo. Por eso. ¿Se relaciona con la sabiduría, merecer sabiduría, algo así o no? También tiene que ver con eso. Si las personas que más se entreguen a la cultura son quienes van más recibiendo, digamos que los beneficios de la cultura. Es una forma de entenderlo efectivamente. Al Macehuatlactoli, así lo conocemos en el centro, pero se le conoce como mexicanero, como náhuatl, como mexica, como mexca, también se le conoce así.
mexicano también, tiene varios nombres. Nosotros le llamamos Masehuatlactoli. La variante que estamos aprendiendo de Masehuatlactoli es la variante de Malacaxtepec Momoxco. Malacaxtepec Momoxco, Quictosnequi, el altar de cerros. Malacaxtepec Momoxco, Quictosnequi, Milpalta, es lo que es, hoy conocemos como Milpalta. Perdón, porque, bueno, el Masehuatlactoli, el náhuatl, como le conocen, tiene muchas variantes, ¿no? Muchos, diríamos, como el mismo castellano, el veracruzano, bueno, como se habla en Veracruz, como algunas palabras en Nayarit. Entonces, Malacaxtepec Momoxco es refiriéndose al área del sur de la ciudad. Del sur de la ciudad, lo que hoy llamamos Milpalta. Ok. Mira, ya vosotros ven. Y ese es Yo me quedé en Bosca de Reyes. Ya no se va a contar, ¿no? Que efectivamente es la variante del valle del sur de la ciudad, y es en donde se conservó o donde se resguardó el náhuatl que se habló en México, Tenochtitlan. Cuando la ciudad fue tomada, muchos de las personas que se resguardaron y cuando fueron, digamos, mandados a los 4 rumbos, a unos se les mandó, por ejemplo, a Puebla, a otros a Guerrero a resguardar la cultura, a otros a Morelos, y los que se quedaron aquí, hubo unos que se quedaron en Tenochtitlan, fue los que peor les fue de todos, pero siguen viviendo ahí, y hubo otros que se decidieron ir a Malacaxtepec Momoxco a resguardar toda la sabiduría de aquí de Tenochtitlan, que es la variante que aquí estamos aprendiendo, que es la variante central. Y efectivamente hay muchas variantes. Los maestros le llaman regionalismos porque nos podemos entender entre todos nosotros, pero no es lo mismo alguien que vive en los volcanes, por ejemplo, a alguien que vive en la playa. Son vocablos diferentes, comemos cosas diferentes, pero sí tenemos una raíz común. Eso se debe a que la lengua náhuatl o la lengua Masehuatlactoli es una lengua madre. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Y al ser una lengua madre, tiene por lo menos 10.000 años de antigüedad, más o menos, y tiene la capacidad de producir conceptos nuevos. Eso es lo que lo hace una lengua madre. El español, por el contrario, ese es un dialecto, así lo vamos a conocer. ¿Por qué? Porque es derivado de la combinación de muchos otros idiomas, como el griego, el fenicio, el latín, el árabe, y por sí mismo es incapaz de crear nuevos vocabularios, como por ejemplo la palabra internet o la palabra software, que entran directamente del inglés al español y así son apropiados. En náhuatl se pueden crear esas palabras, por eso es una lengua madre. Y ese, Masehuatlactoli. ¿Qué más? No sé si hasta que tengan alguna duda o algún comentario de esta parte. Ok, chico, muy bien, y pues sí hay variantes, diferentes variantes. Esta va a ser nuestra primera variante, nuestra variante base, pero vamos a aprender de diferentes. Ahora que ya vamos a continuar, vamos a aprender más variantes como la de Guerrero, la de Nayarit, la de Colima. Ah, increíbles, muy bellas también. Huánica. Ni huelis ni popolos, ¿puedo borrar? Quema. Casi. Bueno, entonces vamos a estar utilizando Tlenki, Tosneki, Kenmoictoa. Juanica, muy bien. Pues vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo las últimas sesiones para que le entren ya directamente. ¿Ustedes han estudiado alguna otra lengua extranjera o lengua originaria? Un poco francés. Muy bien. Pues bueno, al igual que en las lenguas indoeuropeas, hay algunas similitudes con respecto a nuestras lenguas originarias. No son necesariamente iguales, son algo diferentes. Tenemos otro modo de ver, otro modo de entender y asimilar nuestra lengua. Uno de ellos, por ejemplo, es que en nuestra lengua no existe una gramática. Crearon una gramática en el siglo XVI y XVII los frailes, a partir de las gramáticas del griego y del latín,
Pero eso hizo que, como si trataran de meter en una botella a fuerzas, nuestra lengua que no tiene eso. Nosotros tenemos otra cualidad para crear nuestra lengua. Muy bien. Vamos a mencionarlas nada más. Se las menciono, las vamos a ver en otras clases más a profundidad. Son 5 máximas que nuestra lengua contiene para poder hacer su creación. Por ejemplo, 1, que es aglutinante. Es decir, que a partir de los elementos mínimos vamos a juntarlos para crear nuevas palabras. Eso se debe a que nuestro segundo, digamos, momento es que también es una lengua metafórica. Es decir, que requiere del desplazamiento de conceptos para darle mucho sentido a muchas cosas. Va a haber muchas cosas que solo se entienden en función del contexto. Sin el contexto no lo vamos a poder entender, por eso es vivencial. Entonces ya decimos que es metafórica, que es aglutinante, también vamos a decir que es florida. Es decir, que a partir que busca exaltar aquello que nota o aquello que observa y va a tratar de generar conocimiento a partir de él. Es aglutinante, es metafórica, es florida y también es descriptiva. Es decir, que tal cual como vemos las cosas las vamos a ir describiendo. Muy bien. Esas son algunas de las máximas para crear nuestra Masehuatlactoli. Sí vamos a seguir algunas reglas gramaticales, pero en general tienen que estar pensando que su lengua es florida, aglutinante, metafórica, descriptiva. Muy bien. Y ya lo mencionaste que más adelante vamos a hablar más sobre estos puntos, pero ahorita me llamó mucho la atención lo de florido. ¿No hay forma que pudieras extenderte un poquito sobre eso? ¿Sobre qué es el lenguaje? Ajá, porque pues las guerras floridas y relacionado con la poesía, en el Temazcal siempre hablamos, bueno, yo desde niño me aprendí todo de León Portilla, las traducciones de varios poemas en náhuatl, y me lo sé de memoria y muchas veces lo comparto dentro del Temazcal. Y siempre hablo de que la lengua es florida, pero hasta ahorita que lo tocas específicamente así, ¿hay posibilidad que te extendieras en eso? Muy bien, efectivamente. Para entender lo que es la lengua florida tenemos que vivirla primeramente, es vivenciar, o sea, esa es otra de los máximas de nuestra lengua. No podemos hablar de cosas que no hayamos vivido necesariamente. Aquí tenemos un disfrazismo que es muy común y conocido, Insochil Incuica. Literalmente significa la flor y el canto, literalmente. Pero en un pensamiento de nosotros, el ser florido, sacando esta cualidad florida, o sea, sí, esa es una primera aproximación, pero en Xochitl también se refiere a todas las artes. Eso es el ser florido, que no nos limitamos a lo que dicen las cosas, sino que refiere a todas las artes, como la poesía, ¿no? Cuica, canto, poesía, literatura, narración, exclamación, prosa, por ejemplo. Insochil, lo florido, lo que genera, por ejemplo, ¿qué le remite a usted una flor? ¿Qué les remiten las flores, por ejemplo? Belleza. Belleza, ajá, que es bello. ¿Qué más? Que es florido. Pues vida, Que Tiene está mucho vivo. que es colorido. Colorido, exactamente. Que es, Una sensación. que es aromático. Que es efímero, por ejemplo. Una flor no dura para siempre. Solo es un instante nada más. Eso tiene que ver con la flor. pero ahí no cae dentro de lo metafórico. Ah, exactamente. Es que está todo Se junto. mezcla. Todo está Es que es junto. absolutamente metafórico. Exacto. Y descriptivo. Ya vio cómo es metafórico y al mismo tiempo es descriptivo. Porque también muchos le dan la atribución de gramativina, como la sabiduría implícita. Y Xochitl no se refiere a la flor y el canto, sino a un conocimiento superior. O sea, una cosa era un temachtián, que era como un maestro instructor, y un clamatín, el poseedor de la luz, y que genera luz, y a eso también se le conoce como Xochitl. De acuerdo con estudios que hizo el maestro Armando Blanco Patiño del CCH, él tiene también un tratado muy interesante sobre esto, y tiene que ver también con eso, con un concepto filosófico propio de nuestra tierra, que no le pide nada a los griegos ni a otros sistemas, llamémosle filosóficos o como cosmovisiones de otros lugares, ¿no? Teníamos nuestra cosmovisión propia. Y ya algo bueno que yo quisiera agregar es también una visión que da el maestro Carlos Mata de la UACM. Él habla de que la lengua náhuatl también se usa para conjuros, para sanación.
como el sánscrito o algunas lenguas muertas que son consideradas mágicas. Y estoy usando el término mágico así como muy entre comillas, pero que también es una lengua que te armoniza, que te llena y que sirve, por ejemplo, para limpiar lugares, cosas, objetos, etc. Entonces, por eso en el temazcal y en los ceremoniales es tan importante recuperar la lengua, más allá de conceptos, de ideas, de visiones, New Age, no sé, que recuperamos esta parte esencial de lo que es la lengua como un instrumento de sanación. La misma Biblia habla que dice que en el principio era nada hasta que surgió el verbo, es decir, en la palabra misma algo implícito, algo que se da, y también hay que saberlo leer entre líneas, no es tan obvio. A veces, como es eso significa que, bueno, una traducción simplista pudiese parecer floricante, ¿no? Y sin embargo es más profundo. De hecho, estoy recordando que hubo un maestro, que todos habíamos oído hablar tal vez, que en el siglo XVI hubo un congreso donde se tuvo que discutir esto, a Johann Kuespalsi, y de ahí se genera cerca de 500 cantos o situaciones. En el Cantar de los Cantares y Romanceros Mexicanos está en la UNAM, la colección, donde se discutía mucho, fíjate, todo un volumen de 500 hojas para tratar de entender este concepto en un congreso que hubo en aquellas épocas, tratando otra vez de darle su dignidad y su valor a la palabra, al social language. Y a mí me gustó mucho esta idea de que es un lenguaje de orden superior, de hombres sabios, de clamatines, de maestros. O sea, de maestros de alto rango, ¿no? Lo que llamaríamos un doctorado, alguien así ya de mucha autoridad en cuanto al conocimiento, y también tiene que ver con el estudio de la flora y el canto. Hay sabiduría detrás de todo esto. ¿Qué marca? Sí. Sí, es que me quedé pensando lo que comenta Armando, porque se entiende cuando se vive. Se entiende cuando se vive. A veces es muy difícil de entenderlo si no nos adentramos a la naturaleza misma. Vivir en una ciudad inmerso en todo esto que vivimos no es fácil. Lo fácil, lo vivencial, el estar dentro de la naturaleza misma y comprender el desarrollo natural de la vida misma, ¿no? Entonces, se nos hace tan complejo, pero yo creo que ahí está como que la clave, ¿no? Entender viviéndola, no hay otra manera de entenderlo si no lo vives. Si no vives una ceremonia, si no sientes una danza, si no sientes un canto, es muy difícil que te adentres a realmente entender una cultura, ¿no? Entonces, eso va a tener que ser forzoso si queremos entender las culturas, ¿no? Bueno, sí, hay una frase de JJ Benítez que me encanta que dice: si no llenas tu mente y no llenas tu corazón, los hombres solo son hombres y las piedras solo son piedras. Me encanta. Así es. Muy bien, efectivamente. Otra forma de entender eso es que en náhuatl, significando justamente, como lo están comentando los compañeros, guarda más conocimiento del que es aparente. Esto se debe a que todo lo que recibimos ahora, todo lo que lo aprendimos, viene de una estrategia de conservación de la cultura. Eso es muy importante porque activamente nuestra cultura y nuestra lengua fue perseguida, fue destruida, fue desistematizada en su totalidad. No tenemos ni idea de qué alcances realmente tuvo. Lo que nos llega es lo que logró sobrevivir. Pero dentro de eso tenemos la estrategia de resguardar los conceptos. Algo importante es que tenemos que ir desdoblando los conceptos. O sea, esto sí es una cosa literal, pero como lo mencionan, si le damos la vuelta, por ejemplo, eso lo vamos a ver cuando está. Vamos de nuevo a este ejemplo. Supongamos que este es un concepto en náhuatl, ¿no? Aquí lo tenemos. De hecho, es una lámina de una moshli, un sagrado moshli. Y podemos darle una lectura así, pero también podemos darle una lectura así. Y también le podemos dar una lectura así.
y también así, y también así, pero también le podemos dar una lectura así, y también le podemos dar una lectura así. Y cambia completamente la perspectiva. Eso es lo que nos va a ir permitiendo apropiarnos de eso metáfora, de eso metafórico, de eso que es florido, y lo que mencionan muy importante de la experiencia. Por ejemplo, nunca vamos a entender qué es un temazcal si nunca has estado dentro de un temazcal. Ahí dice, es que eso es una prehispánico. No, un spa prehispánico, spa azteca, ¿no? Cuando realmente no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, sí, es muy importante vivir la parte de la cultura y vivirla en diferentes fases, ¿no? No solamente decir, me gustan los cantos y solo me quedo con los cantos y ya hay que forzarnos a ir a aquello que no nos gusta, ¿no? Los pétalos de la nada. Exactamente, o sea, la cultura se conforma de muchas partes. Que también tiene que ver con la flor. Con los pétalos. Que marcar, sí. Es la medicina, muy la bien. palabra, la danza, la filosofía. Vamos a hacer el canto. Es compleja la palabra flor, en este sentido, y muy amplia. Por eso, vean, está incluso hasta en los tonaltin en los días. Eso todo el glifo es flor. Xochitl. Quema. Aquí es tu escritura, Xochitl. Esto es solamente su interpretación en el lenguaje, en el sistema romano. Esta es nuestra escritura. Quema, y ahí está Xochitl. O por ejemplo, Cuícar, también una vez les doy el de Cuícar, para que vayamos entrando a la pictografía. Quema. Tlactoli. Este solamente es Tlactoli, pero si quieren, puede ser palabra, lengua, idioma. Pero ¿qué creen? Y si le hacemos aquí, esto se les conoce como xochipilia o botoncitos de flor. Ya es Xochi Tlactoli. Aquí está la Xochi Tlactoli. Muy bien, entonces sí tenemos la capacidad de escribir esto. En esta época también nos corresponde demostrar nuestra escritura y nuestra sabiduría. Eso es parte de lo que nos corresponde ahora. Y con ello llevar a la gran realización de la náhuatl de todo su proyecto cultural, ¿sí? Ahora hay un punto muy importante. Un signo siempre te va a llevar a un punto, como el abecedario, por ejemplo. Tú ves A y solo es A, tú ves B y solo es B. Siempre te va a remitir a algo muy concreto y muy absolutista. Y un símbolo puede abrirse al infinito. Puede estar abierto de 1000 formas o millones de formas. Es importante saberlo, ¿no? Claro. Los signos te llevan a un punto y el símbolo se abre, ¿no? Si ahorita pintáramos una cruz, pues para un ortodoxo es una cosa, para un shintoísta es otra cosa, para un cristiano es otra cosa, para un judío es otra cosa. Está abierto a millones de posibilidades. Entonces es importante entender que el símbolo, más allá de lo que hemos dicho, también está abierto a muchas cosas. También porque a diferencia de este tipo de escritura, que es como menciona que ya está fija y solo dice una cosa, nuestra escritura está viva y cambia y se modifica. Por ejemplo, esta es una sola palabra, pero ¿qué pasa si lo hacemos al revés? La direccionalidad es importante. ¿Y qué significa? Muy bien. Tlenkistosneki, puede preguntar en náhuatl. ¿Cómo es? Tlenkistosneki. No me puedes decir. Es la hoja que tiene. Son formas. Mira, ya vamos a otro que. Tiene unas apitas ahí. Quema, efectivamente. Aquí tenemos una palabra y vamos a empezar a entrar a la direccionalidad. Vean cómo está hacia abajo. Es decir, es una palabra que va hacia la tierra. Pero en cambio aquí vean. Sube. Es decir, que es una palabra que va hacia el cielo. Bueno, otra cosa que he notado en esa palabra es que el color nos puede definir la intensidad de la palabra. Efectivamente. Muy bien. Ahorita estamos usando el azul, ya Tocli abordó un tema así muchísimo más importante. El color nos va a decir algo bien diferente. Esta es una cosa, pero si lo hacemos con Plintic, ya es otra cosa. Con negro. Que más negro, Plintic, negro, negrura, más Plintic, azul, azul. Ya nos está indicando otra cosa. ¿Ahora es el verbo? Puede ser igual Tlactoli,
solamente es tlactoli, pero con una palabra en negro, delineado en negro, nos indica un concepto solo. Aquí no está delineado, es decir, está abierto. Nos puede indicar muchísimas más cosas. Todo lo que está delineado en negro ya es una unidad conceptual. ¿Sí? Por ejemplo, ahí les va otro, nada más para que vayan viendo hacia dónde vamos. ¿Qué creen que sea? ¿A qué les remite? ¿Qué les...? Pues no sé, tartamudez, tal vez, palabra enferma. Por ahí va. O un sentimiento negativo. O me chocó a New York. Más o menos por ahí. No se les ocurre. Si este es tlactoli, palabra, ¿qué será esta palabra? Ahí les va cómo se puede interpretar en español. Como palabra arenosa. Ah, ¿Qué sería ¿pero qué es eso? ¿Qué es una palabra arenosa para ustedes? Algo ríspido. O algo que Lento. No, o algo no claro. Eso, algo no, como que no sería algo no claro. Pues. Pues como bueno, yo las conozco como flores amargas, ¿no? Cuando te dicen, qué bonita camisa, ¿no? Hubiera estado bien que compraras unos zapatos, ¿no? Algo así, ¿no? Cuando Podría ser. la gente maneja un doble sentido. Eso, tiene que ver con eso. La palabra arenosa, esto quiere decir lengua extranjera. ¿Qué va? Una lengua que es inteligible, que no se puede entender. Y ya la tenemos, y así como lo menciona, podemos ir haciendo muchos cambios que nos van indicando mucho de... De hecho, dicen que la palabra bárbaro de ahí viene, bueno, en castellano, que los romanos, como hablaban latín y griego, los demás decían que era puro bla 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 bla. Y de ahí viene la palabra bárbaro. Sí, ahorita me acuerdo. ¿Qué madre? La barbarie Bien, perdón, la que está entonces abajo, esa que es... Es igual tlactoli, pero es una tlactoli que celebra hacia el cielo. Y como un rezo se puede interpretar como xiutlactoli, palabra preciosa. ¿Qué más? O turquesa. O turquesa, una palabra preciosa, turquesa o azul. Efectivamente, y vean cómo con la pictografía es muchísimo más claro hablar de estos conceptos que si solo los hablamos de libros escritos con este sistema de escritura. Se limita muchísimo. Muy bien, así es. Y pues bueno, no sé si vaya quedando un poco más claro de los alcances de la lengua macehual. Tenemos nuestro propio sistema de escritura. Este sistema de escritura es un sistema auxiliar. Nuestro objetivo es recobrar esto. Esto que tenemos aquí es el tonalpohual y el sistema del tiempo. Ese es también uno de los pétalos de nuestra cultura más importantes. De hecho, es uno de los tesoros que se conservaron con mayor pasión por nuestros ancestros. Y solamente hasta después de 1989 se le permitió al pueblo aprender esto. Por 486 años estuvo resguardado en familias que lo pasaron de padres a hijos, de padres a hijos. Hubo muchos que solo lo pasaron dentro de familias y hubo unos todavía más radicales que solo los pasaron hacia el primogénito, de los padres a primogénitos y nada más. Y estos principalmente varones incluso. ¿Y qué detonó que ya saliera a la luz? Que pasaron 9 veces la fecha en la cual llegaron los hombres del oriente en el año en el año Tecpat, en el año 12 Tecpat. Se esperó a que pasaran 9 veces la fecha de la llegada de los hispanos y que llegara el Tonalhualo, el eclipse solar, que pasó en el 91. Se esperó justamente ese eclipse. Ese mismo eclipse también pasó en la fundación de Tenochtitlan. Ese mismo eclipse pasó también en la fundación de Cuicuilco, pero 10,000 años antes. Es decir, es un evento que marca una transformación aquí en México y que va a volver a suceder, pónganse así, el 8 de abril del 2024. Se aproximan. Estamos en un periodo en el cual los eclipses que sucedieron en ese entonces y que sucedieron hace más de 700 años van a ocurrir de ahora hasta el 2027. Porque estamos llegando al último de los ciclos de los años de nuestra cuenta, es decir, vamos a llegar a un punto en el que otra vez va a volver a iniciar todo. Bueno, en la cosmovisión maya se habla mucho de Quetzalcóatl
su conjunción con el Sol, ¿no? Y ocurrió en el 2012. Se habla de la cuenta corta de 500 años que culminaron esa, y viene un periodo de luz de 500 años. Efectivo. O sea, hay un renacer. Ya varias culturas hablan de esto. Bueno, tengo muy presente la Vela Maya porque se decían un montón de tonterías y mucha gente sacó provecho de algo totalmente, bueno, de un conocimiento totalmente científico y astronómico de los abuelos. Empezaron a crear fábulas y situaciones que ni al caso, pero que a mí sí me queda muy claro, ¿no? De que los abuelos, por su conocimiento astronómico, sabían que había periodos de evolución y periodos de oscuridad en esta dualidad, pues bien conocida en nuestra cultura, ¿no? Entonces nos toca esta parte luminosa de esta dualidad, ¿no? No nos extrañe que de repente en México se empiece a escuchar con mucha fuerza en muchos lugares. Exactamente, se está levantando la náhuatl, eso es lo que sucede. Efectivamente entramos en un sol de oscuridad a la caída del 1521. Los abuelos sabían que eso iba a pasar, sabían que eso iba a suceder. Por eso era muy importante que se esperaran hasta la fecha del 13 de agosto del 1521, donde pasó otro eclipse. Estando en la batalla final por Tenochtitlan, 4 días antes de que llegara la fecha del 13 de agosto, se dijo que los hombres ya habían caído, ya habían entregado sus armas, todos los guerreros ya estaban vencidos, ya no había manera de poder resguardar pues la ciudad, se tenía que entregar. Y unos decían, no, pues ya lo tenemos que entregar, ya no hay más que hacer. Pero los sabios dijeron, es que no podemos entregar la ciudad ni antes ni después del eclipse. Es que toda esa guerra también fue una guerra santa, entre comillas, llamarlo así. Por lo tanto, digamos que su danza correspondió en soportar esos últimos 4 días para llegar al eclipse. Ya sabían que esto iba a pasar, porque ya sabían que se venía el sol de oscuridad. Pero lo que tenían que hacer es que en esa llegada al sol de oscuridad, ofrendar de la manera adecuada, como lo indicaron los ancestros, en el momento adecuado, de la manera adecuada. Y entonces se mandó, dijo, pues bueno, nos quedan 4 días para soportar. Y dijeron, bueno, solo nos quedan niños, mujeres y ancianos. Y esos niños, mujeres y ancianos tomaron las armas de los guerreros caídos y defendieron la ciudad durante esos 4 días, hasta la llegada del 13 de agosto de 1521. Llegado ese día, se ocultó el sol, se dijo la consigna de la náhuatl y se llegó con la conciencia de que al día siguiente comenzaría ese sol de oscuridad, ya no como seres libres, sino como esclavos. Y que ahora el objetivo ya no iba a ser seres libres, sino ser seres en resistencia, que iban a resguardar lo más valioso de la sabiduría. Eso duró durante 400... Exactamente, esa es la consigna de la náhuatl. Durante 400 años se resguardó, pasaron 9 veces esa fecha, y a partir de 1989 se comienzan a hacer los preparativos para que en 1991 se comience a dar esta apertura. Y en 1992, que es la conmemoración de los 500 años de Cristóbal Colón, comience otra vez a hacerse público este conocimiento. ¿Qué más, doctor? Bueno, hay un dato interesante, aunque más cotidiano. Don Juan Matus, en Complejidad, habla mucho del augurio y del acuerdo, ¿no? A veces, si nos aferramos a algo, es decir, vamos a ir a la playa, ¿no? Y de repente nos poncha la llanta, ¿no? Nos poncha la llanta, se lastima. Todo nos está indicando que no debemos ir a la playa. No hay acuerdos y no hay augurios que nos digan que tenemos que ir a la playa. Y lo más probable es que si nos ponemos necios en contra de lo que él llamaría el poder personal, pues las cosas van a ser desastrosas. Van a ser desastrosas porque no hay una forma armónica en que se estén dando las cosas. Y que también tiene que ver mucho con lo que está sucediendo arriba, ¿no? Lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. Si arriba vemos que no nos están dando condiciones y nos ponemos locos, lo más probable es que eso termine muy mal. Y se habla en la tradición de que Moctezuma ya sabía, incluso una tarde terrible escuchó a la Cihuacoatl, la Llorona, por primera vez. Él fue el que la documenta y la menciona. Y mucho tiempo después, ante la caída de Tenochtitlán, que estaba rodeada de lagos, se empezaba a oír el grito triste de la Cihuacoatl, ¿no? Y poco a poco, bueno, fue degenerando como un mito. Sin embargo, es muy claro ver que esos augurios, esos mensajes que ya venían del cielo, debemos
darle su importancia, porque por eso el tonal, para mí tonal, sacar los tonales o la energía personal es bien importante, porque nos está diciendo algo acerca de nosotros, que de lo que estaba ocurriendo arriba cuando llegamos aquí abajo, ¿no? Como una instantánea. Y algo que muchos no saben es que el tonal se está moviendo constantemente. Y cada 4 años migramos a otra energía, hasta cumplir 4 por 13, que son 52, y lo que los mayas llamarían la primera maestría del conocimiento. Tú no puedes llamarte un abuelo si no has cruzado el umbral de los 52 años. Es decir, ya recorriste todas las energías y ya tienes centralidad. Es decir, ya recorriste todo el camino y llegas a una centralidad. Y por eso se llama la primera maestría del conocimiento. Entonces, sí, creo que es de vital importancia tener presentes estas energías en el día a día. Que marcar, en el principio podría ser solo la fecha, ¿no? Pero conforme nos vamos adentrando, vamos a ver que cada día, por algo los abuelos, o sea, esto tiene miles de años de antigüedad, los abuelos se sentaron en un lugar fijo y vieron a ver qué pasa este día. Imagínense nada más y pasarlo de generación, a nosotros nos llega así ya masticadito, ¿no? Facilito, así. Pero ellos no, les pasaron mucho tiempo sintetizando esto. Por alguna razón eligieron esas 20 energías, no son casualidad, algo nos dice ahí, por eso es importante memorizarlas. Que Makatsin, pues ya llegó un nuevo compañero, no sé si guste presentarse, compañero, y nos diga por qué desea aprender náhuatl. Yo diría que es de medio cacho. ¿Qué tal? Soy Martín Romo, Pineda. Lo que decía Armando, mi tonal es Atesca, espejo de agua. Bueno, pues he estado aquí platicando con ellos lo del web, hicimos nuestro web, este rollo, y me interesa porque pues, es parte de nuestra cultura, de nosotros, ¿no? Y tenemos que aprenderlo para poder enseñarlo también, para llevarlo a los demás, ¿no? Más que nada es eso. Muy bien, Macual Chihuahua, bienvenido. Ahorita, bueno, le debo unas copias, le entrego esta. No sé. En nuestra cultura recibimos con la derecha y entregamos con la izquierda. Creo que algunos ya lo tienen, pero... Ajá, y le paso otro para que lo pase a sus compañeros. Mira, recibimos con la derecha y entregamos con la izquierda. Derecho y lo paso. ¿Qué más? Perfecto. Creo que algunos ya lo tienen. No, ustedes no. Y aquí en el Temazcal agregamos, recibo con respeto y amor. Que va muy bien. ¿Esos ya lo tienen? ¿Ya lo tenían ustedes? Si no, Ya, no, yo ya lo tenía. No, Armando también. Ya lo tenías tú, Armando, ¿no? Sí. ¿Qué demasiado integrado? Por ahí lo tienen. Como hoy que hacía falta una, tengo una de esas. Entonces, los eclipses se hacía como ese reajuste de tiempo. Quema, efectivamente. Bueno. ¿Usted ya tenía esa? Creo que ya, ¿no? Sí, pero no era esta, era otra diferente. Bueno, si ya la tiene, se la entregamos a su compañero que no la tiene, porque le hace falta. Bueno, entonces voy a buscar el Sí, esa va para usted. ¿Qué más? ¿Usted ya la tiene, Ya, verdad? ya. Ya, muy bien. Sí, igual ya vienen también aquí. Sí. Son las mismas que vienen en el tríptico, pero con otro estilo. Vamos a nada más que las escuche el compañero para convencerlas, nos las tenemos que aprender de memoria. ¿Qué más? Vamos a repetirlos. Tonali, esto se lee como Nombre. Tonali. Zipacli, Ejeca, Cali, Quemanoshtin, todos. Cali, Huetzpali, Coa, Niquistli, Masa, Toshli, Ad, Itzcuintli, Osomacli, Malinali, Aca, Ocelo, Cuautli, Coscacuautli, Oli, Tecpa, Kiawi, Xochitl. Quema, muy bien, ahí los tenemos. A eso le podemos llamar tonali o energía cálida. A veces lo interpretan como día. Es una de sus interpretaciones, pero son las energías de los días. ¿Qué más? Bueno, antes de que se me olvide, entonces, los eclipses se hace como ese reajuste de tiempo. ¿Qué más? Y esa es mi duda en cuanto a los tiempos, porque tenía entendido que Arturo Mesa, por ejemplo, maneja
cierto calendario, cierto tipo de... Con Alcohuali. Ajá, entonces dicen que esa cuenta que llevaba o que lleva es desde antes del eclipse y ya después del eclipse no hizo un reajuste de tiempo. Entonces, por eso algunos mencionan que la cuenta que él lleva ahorita a esta fecha ya no corresponde porque no se hizo ese reajuste de tiempo. Bueno, ahorita me surgió esa duda por lo que estás mencionando, ¿no? Efectivamente, hay muchas, por eso tenemos tantas cuentas. ¿Qué vas a decir, Tofi? Bueno, que es importante saber que existe un documento cuando cae Es que Tenochtitlan. ahí está la clave. Entonces, a partir de este documento, lo que hizo el maestro Mesa fue cruzar fechas al azar y después tomando como base este documento de la caída de Tenochtitlan, que está tanto en náhuatl como en español, y tomando en cuenta que los europeos llevaban el calendario juliano y hay un desfase de 10 días, que cuando Gregorio hace el ajuste, no me acuerdo si en el 82, 1882, 82, ¿cuál es esa fecha para mí aproximada? Que se hace el ajuste, que también se cree que es con el robo de los amoshis que hicieron su ajuste, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, más allá de los eclipses y esto, están estas documentaciones que Arturo Mesa lo ha dicho muchas veces, que es el trabajo de muchas personas, no es de él. Entonces, él lo que hizo fue entrecruzar fechas históricas, eventos astronómicos y todo esto para hacer el ajuste. Entonces, el 12 de marzo parece ser la fecha más aproximada. Y allá cuando el compañero hablaba de Tehuacán, Puebla, pues allá por, no sé si es el pueblito de Cape, Tehuacán, no me acuerdo. Bueno, el caso es de que allá hay un pueblo donde todavía, de los pueblos originarios, hacen el Año Nuevo. Y hacen como esto que hacen allá en Veracruz de los quetzales, los voladores de Papantla. Ellos tienen sus propios voladores, que no son quetzales, sino que son los animales prehispánicos. O sea, lo dijo el maestro en una entrevista, si quieren luego les paso la vida para que la vean completa. Y entonces, haciendo estas coincidencias con diversas formas o eventos astronómicos históricos, ella llegó a esa conclusión de que esa es la fecha quizás la más aproximada y que el desfase en realidad es de 5 horas 43 minutos. Bueno, si no llega a las 6 horas, entonces en este pequeño ajuste es que el Nemonteri se recorre 6 horas, porque 6 por 4 son 24 y te da un error de 0,1 milésimas por año. Entonces es muy preciso. Entonces quizás esta sea la cuenta del maestro, pues como que la más exacta, ¿no? No tomando en cuenta un evento, sino muchos más. Y con el maestro David Woodcamp y Frank Díaz hicieron hasta una ciencia nueva que se llama arqueoastrología, en donde no puedes afirmar nada si no está sustentado con observaciones astronómicas y observaciones de objetos reales, como Coatlicue, como los calendarios, como la piedra del sol. Tú no puedes decir una aceleración sin haber entrecruzado todas estas líneas. Ajá, como ocurre con, bueno, no quiero ser grosero, con muchos hermanos que hablan de religión, que en la concha está la cuenta sagrada y que no sé qué, esos elementos ni siquiera existían. Entonces todo aquello, y yo estoy completamente de acuerdo, si no cuadra con eventos astronómicos, si no cuadra con cosas que estamos viendo como piedras, vestigios reales, ubicaciones de las geocallis en puntos estratégicos de la madre tierra, pues solo estamos diciendo tonterías. Entonces yo sí le doy mucho crédito al maestro en ese sentido, porque él no toma solo un evento, sino muchos, los entrecruza y tomando todos parte de la misma base. Pero muchos se quedaron con el desfase del calendario juliano y no migraron al gregoriano. ¿Por qué te comento esto? Porque un eclipse solo es una conjunción entre el Sol y la Luna, pero no tiene que ver con muchas cosas. Y por ejemplo, los ciclos de 52 años pues muestran alineamientos lineales entre Alción. Alción es el centro de las estrellas, el Sol, la Tierra, la Luna, y todo se genera con un ángulo. Y curiosamente es cuando todos los calendarios se ponen en cero y arrancamos
con C Zipaquis, C Atlacahualos, así todo empieza en C, y de ahí empieza como una maquinita a formarse para llegar a otro sitio de 52 años. Por eso era tan importante. Por eso los humanos no podíamos decir, ya cumplió un siglo, no. Tu madurez era alcanzada cuando, al igual que el universo, todo tu ser volvía al punto de partida. Esa era la importancia de él. Y por eso es tan importante. Por Pero eso sí también creo- dicen que es importante el hecho de que quiten las piedras o las piezas que se encontraron en los lugares, que los quiten de ese lugar. Sí, es Ese es horrible porque se pierde totalmente, porque estaban ahí por una posición, por una razón. Entonces quitarla de ese espacio es quitarte información. Todo el contexto, Toda información. Hay una situación bioenergética que le llaman las líneas ley. Pueden investigarlo en internet, hay mucha documentación. Las líneas ley son puntos que van cruzando. Todas las teocallis del mundo, todas, China, todas se tocan con las líneas ley. Las mariposas se guían con las líneas ley. Los delfines no cascaban como tontos de un lado a otro. Mucho tiempo se descubrió, no se sabía cómo es que hacían estas cosas, pero hay fuerzas telúricas, magnéticas en la Tierra que ellos sí ven, nosotros no las alcanzamos a ver, esas líneas energéticas. Por eso las peregrinaciones tienen una forma muy precisa de ser, porque van siguiendo una línea energética, una línea de ley, una fuerza telúrica. Los chinos le llaman las venas del dragón. Aquí les llamamos peregrinación, pero estamos hablando de lo mismo. Y los puntos energéticos más importantes pues están en el Tíbet y aquí en ¿cómo se llama? Cuernavaca, el lugar más Malinalco, magnético de la Tierra. Malinalco, No, bueno, Tepoztlán. Tepoztlán. Son los dos techos del mundo, entonces imagínate la importancia de esto y de saber usarlo. Por eso, no sé si has visto, por ejemplo, que en Chiapas se habla mucho de las brujas, de estas bolas. Pues ahí vivía Tezcatlipoca, ahí está Marina, recuerda que lo mencionaste. Entonces es bien importante entender que sí, que sin una coherencia entre lo que pasa arriba y lo que pasa abajo, esto que llamamos erróneamente magia, pues son leyes naturales que no conocemos, muchos no conocen. ¿Cómo curaba Pachita? No saben. ¿Cómo podía curar con la mano? No saben. ¿Cómo a don Andrés le cayó un rayo y de pronto al otro día era curandero? Al otro día un hombre que ni siquiera tenía estudios. Pues todas estas cosas que suenan tan extrañas para nosotros, pues para los abuelos se veran como muy claras. Pues, nació con el rayo y en algún punto le tocaba. Bueno, el rayo no existe aquí como en los mayas, que existe el cabón, ¿no? Un cabón, el trueno, algo así. Pero sí es bien importante saber que mucho de lo que somos bioenergéticamente, para mí esta palabra me dice mucho. Bioenergéticamente porque nos está vinculando a una biología de un lugar. Imagínate que lleguemos a China, ¿no? Y nada que ver con nosotros. Entonces tendríamos que, toda nuestra bioenergía, nuestra comida, nuestro ser, incluso hasta nuestra piel es diferente. Entonces, yo ahí sí considero que mucho de lo que hay en la nueva, pues nosotros sí podemos tener el potencial de desarrollarlo, porque nos corresponde. Está nuestra genética. Está en nosotros. Y hablo de aquí, desde Canadá hasta Centroamérica, donde se supone que llegó la nave. Éramos un pueblo unido, éramos un solo pueblo. Y algo que faltó quizás mencionar es que el náhuatl en ese sentido era una lengua franca, entendiendo por lengua franca una lengua culta y de negocios, como podría ser el chino mandarín o el inglés actual, que sirve para... Incluso muchos pueblos mayas, a mí me sorprende, que tienen nombres en náhuatl. Y muchos pueblos americanos tienen nombres en náhuatl. De hecho, en algunos lugares también se dice que la lengua es yuto-azteca, ¿no? Es decir, que en Utah también se habla la náhuatl. Bueno, allá muy al norte. Y dicen que Nicaragua es Nicananagua, hasta aquí llega la náhuatl. Y en el sur, pues hay muchas historias de que el águila y el cóndor, pues un día iban a ser hermanos. Y esto lo estoy entendiendo de que son culturas tan similares, pues que solo tienen pequeñas variantes del nombre, pero que el concepto. Luego ahí en Cusco hay un museo moche, pues te sorprendería ver las figuras del Intis, ¿no? Los collares de oro, todo eso, se parecen tanto, son tan iguales, que sí, de veras sí sorprenden. Pero bueno, eso es como
Ya me estoy saliendo. Qué McCarthy. Volvamos otra vez entonces al punto de partida en donde se comienzan las cuentas. ¿Qué más? Bueno, perdón, no estoy de acuerdo. Creo que el maestro Mesa ha hecho un trabajo muy serio. Esa es mi conclusión. Y cada escuela tiene referentes diferentes. Es que hay muchas cosas que hay que tener. El 13 de agosto de 1521 es la fecha hispana castellana, pero en la consigna de la náhuatl lo dice así: México Tlatelolco, Cahuit, Yey Cali, Tlazochimaco, Mantayey, Cuetzpali, Huey, Tlactocan, Oquipia, Noquinatia, Noshu, Intlaca, Catca y Notoca, Cuauhtémoc, Tzitzilpi, Huehuetlactuani. Esto sucedió, esto pasó en el día del año 3 casa, de la veintena atado de flor en mano, del día 13 lagartija. ¿Qué más? Tlazochimaco, que es 13 lagartija. ¿Pero qué creen que pasa? Para eso tenemos que tener en cuenta que cada año comienza a una hora diferente del día y por lo tanto cada día comienza a una hora diferente. Ahora estamos en un año Aca. Todo año Aca comienza a mediodía, Tlajcotonali, y todo comienzo del día del año Aca comienza al mediodía. Antes del mediodía de hoy estábamos en el día 12 Oli, Majtlacli y Guanome Oli, que Macatzi. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta que este año, que es un año Cali, los días comienzan al atardecer, cuando se oculta el sol. Aquí ellos es cuando reciben, cuando capturan a Cuauhtémoc. Pero ¿qué creen que este fue el día siguiente después del 13 Cuetzpali? Aquí ya era un día Secoa. Pero cuando se lanza la consigna, es un día 13 Cuetzpali. Ahí radica una de las cuestiones que muchos de la gente académica no tienen en cuenta, que cada uno de nuestros años comienza a una hora diferente. Entonces, en el atardecer de este día, cuando se da la consigna adentro de Tenochtitlan, ellos se daban cuenta que ese sol que veían iba a ser el último sol que veían como gente libre. Al día siguiente, que en realidad iba a comenzar al atardecer del 13 de agosto, ellos ya iban a ser esclavos. Pero ¿qué creen? Que la captura de Cuauhtémoc ocurre antes del comienzo del día Secoa, es decir, antes del atardecer del día siguiente. Siguió ocurriendo todavía en este día. Entonces ahí es donde radica uno de los principales errores, porque hay quienes consideran que ya en la captura de Cuauhtémoc ya era Secoa, pero hay quienes dicen que no, que seguía siendo 13 Cuetzpali. Ese es uno de los puntos, así que donde comienza la complejidad de saber qué día radica cada cosa. Permítanme un segundo. Además de que este es calendario juliano, que el calendario juliano tenía más de 2000 años de continuidad. Para ellos, para los europeos, lo cambiaron muchísimo. Cada uno de los césares romanos se puso su mes, hicieron aquí todo un despapalle. La verdad es que todavía no entiendo el calendario juliano, pero lo que sí entiendo es que después de que la gente estuvo conviviendo aquí con los sabios de la náhuatl, los sabios de la náhuatl demostraron por qué su tiempo era tan preciso, e hicieron ver a los hispanos y a los frailes que ellos tenían un desfase porque no consideraban el cuarto de día cada año, ese punto 25 que mencionamos. Por lo tanto, ellos se fueron desfasando cientos de años. De pronto el Papa Gregoriano, que era un papa muy inteligente al cual le cabía el mundo en la cabeza, se dio cuenta de eso, porque se robaron los Amoshli. Es que también hay que entender que ellos se robaron todo eso, y como se lo robaron tienen acceso a esa información. Entonces de repente dijeron: ay, nos equivocamos 2000 años de tiempo, ¿qué hacemos? ¿Destruimos toda nuestra historia y la volvemos a escribir? ¿O cambiamos el calendario? No, pues mejor vamos a cambiar el calendario. Y más o menos un día era el 4 de octubre, más o menos me acuerdo, y el siguiente día ya era 14 de octubre de ese año. Y ahí tenemos esos 10 días de desfase. Ahora bien, hay otra cuenta que se llama la cuenta continua, que sostiene que son 13 días. ¿Por qué? Porque cada año secular se va sumando un día más respecto del calendario juliano. Por eso hay quienes celebran la caída de Tenochtitlan el 23 de agosto y hay quienes la celebran el 26 de agosto. Entonces, para realmente nosotros saber, tenemos que regresarnos día por día por día, o empezar a partir de esta fecha hacia hoy actualmente, para entender en qué día estamos. La consigna oral nos dice que este es el día de la entrada
entrega del telecito. ¿Qué más? Metí en una hoja de cálculo esto y cuadra perfectamente. Muy bien. ¿Con esta fecha? Sí, con esa fecha. Ah, muy bien. Cuadra perfectamente con el día. Muy bien. Es muy fácil porque como se repite cada 4 años y también los años específicos comienzan en una hora específica, o sea, hay un desplazamiento de, vuelvo a repetir, 5 horas 43 minutos. Usted sabe con mucha precisión. Y los mnemotemi no es que se va a acabar en uno, es solo un patrón de ajuste matemático. Efectivamente. Así es. Y si ven bien los mnemotemi son una ollita, otra ollita, otra ollita y una ollita más grande Sí. que marca el desplazamiento Muy bien. en lengua náhuatl. En pictografía, ahí en su tríptico, vamos a verlo. De este lado tenemos justamente estos conceptos de los que estamos hablando. Aquí en medio tenemos las veintenas o los conjuntos de 20 días a lo largo de 18 conjuntos que nos da el año. Y aquí tenemos los conjuntos de 52 años que se van repitiendo. Vean cómo todo es un patrón circular que se repite. ¿Qué más? Vean si Carlos, ¿qué pasa? Bueno, dos preguntas. Una, ¿qué literatura recomiendan? Ahorita se citaba a este señor Arturo Mesa. Pero ¿qué literatura, qué textos, qué libros me recomendarían para no solo introducirme en la sabiduría de náhuatl, sino para también profundizar? Me gustaría profundizar todo el aspecto relacionado con el náhuatl. Y segunda pregunta. Bueno, al utilizar el término de esclavitud y decir prepararnos para la esclavitud, nosotros, bueno, ahorita con la cultura que tenemos, el término esclavitud pues es doloroso, es sufrimiento, es atados, estamos de rodillas. ¿Qué significa que, digamos, los sabios o los maestros o los que poseen el conocimiento te dicen tienes que prepararte para sufrir o prepararte para la esclavitud? ¿Qué significa esto? ¿Por qué no luchar por la libertad? Bueno, es un término, es una pregunta quizá inculta. ¿Por qué lo digo? Porque siempre hay razones para la quietud y razones para la actividad, como cuando nos vamos a dormir en la noche y cuando nos despertamos por la mañana. Siempre hay momentos de quietud y el mismo universo te lo muestra. Pero en ese sentido de que viene una sociedad, vamos a llamarla ególatra X, que también tenía sus puntos, también venía de civilizaciones muy interesantes. Pero la pregunta aquí, y disculpen el atrevimiento a hacerlo interrumpiendo la clase, es, ellos conociendo la expansión del universo, conociendo el cosmos, conociendo las matemáticas, este grado de conocimiento astronómico, ¿por qué prepararnos para la esclavitud? ¿Era para comprender algo dentro de nosotros y que pudiéramos despegar cuando hubiera épocas especiales o cuando el cosmos fuera favorable para que resurgiera la luz, ya con un aprendizaje previo? O sea, me voy a dormir para que al día siguiente tenga más fuerza y recapitule todo lo que no aprendí el día anterior. Creo que mi pregunta es un poco rebuscada, pero creo que se entiende la esencia de mi pregunta. Muy bien, efectivamente. Pues sí hubo una guerra, efectivamente la gente de aquí sabía de guerra, pero la guerra de aquí no era para destruir al otro, era más bien para someterlo. Porque es muy fácil matar al otro, tú le avientas una piedra a lo lejos, lo atacas por la espalda, ¿no? Incluso, y ya, te deshaces de esa persona y te apoderas de sus cosas. Ese no era algo que aquí se contemplara de esa manera. Por eso aquí la tecnología nunca se desarrolló para la guerra, se desarrolló para la milpa, por ejemplo.
se desarrolló para viajar al cosmos. Aquí la gente de aquí podía viajar a otros planetas. Se desarrolló para liberar al espíritu del cuerpo humano. O sea, nada más vea esa concepción de diferencia tecnológica. En cambio, en lo que podemos llamar Afroeurasia, así es como podemos llamar a todo ese conjunto continental, cultural, ahí la tecnología sí se desarrolló para matar al otro, porque al momento de compartir, digamos, una extensión territorial en donde sus recursos son muy similares y muy escasos, se dieron cuenta que era más fácil matar al otro y apropiarse de lo que ellos hacían, que ellos empezar a trabajar por lo que necesitaban. Así, ¿verdad? Eran bárbaros, ellos eran bárbaros. Por esa razón, cuando llegan aquí, llegan con una tecnología, pero exclusivamente para la guerra, muchísimo, muy adelantada. Como sería el equivalente que ahora tenemos una guerra, por ejemplo, supongamos, nosotros como pueblo contra drones, ¿no? Por ejemplo. Más o menos así hay que imaginar esa diferencia tecnológica. La gente de aquí sí sabía de guerra, la gente de aquí se defendió ante la guerra, no buscándolos matarlos, sino capturarlos. A ver, eso es realmente difícil. ¿Ha intentado alguna vez capturar a otra persona, someterla cuerpo a cuerpo? Realmente no es nada sencillo. O sea, el hecho de verlo a los ojos, ¿no? De saber que tú puedes terminar siendo capturado por esa persona también es otra disposición. Entonces, eso indicaba una como percepción diferente. Lo vamos a sintetizar y se lo vamos a poner aquí como el guerrero versus el soldado. Vean, es diferente. El guerrero lucha por la vida. El soldado fomenta la muerte. El guerrero se forma durante toda su vida. Un soldado se recluta. Tú le das un arma a alguien que tiene hambre y va a hacer lo que quieras por ti. Esa es una parte diferente. Otra diferencia que vamos a ver es que aquí, por ejemplo, tenemos la milpa, que es un conjunto tecnológico que nos dota de alimentos vegetales exclusivamente para nosotros. Ellos trajeron lo que es la granja, que es el consumo de carne. Totalmente. Ahora bien, lo que mencionas es muy cierto. Normalmente nos enseñan a que cuando llegan aquí los hispanos, nosotros, los mexicas, ya era como el imperio mayor de esplendor, de desarrollo, ¿no? Como el punto máximo. Pero lo cierto es que los mexicas nunca fueron el punto máximo de desarrollo. Más bien hay que verlos como un punto de decadencia cultural, no civilizatorio, porque tenían drenajes, tenían ingeniería, tenían arquitectura, pero culturalmente el esplendor de lo que aquí sucedió ya había pasado. Pasó en Teotihuacán, ahí fue el esplendor de esta cultura. Si no entendemos que en Teotihuacán se dio el esplendor de la Toltecayo o el esplendor de la cultura, no vamos a entender por qué es que se dio una sujeción o un sometimiento más o menos 800 años después. Muchos de los sabios, con la llegada de los españoles, permitieron la entrada porque dijeron, bueno, nuestra civilización ya está en su ocaso, ya hicimos lo que tuvimos que hacer, logramos la razón por la cual nuestro pueblo creó todas estas grandes ciudades y ya no podemos seguir avanzando. Hay quienes dicen, es como si hubiéramos hecho un injerto a un cuerpo moribundo. Efectivamente, como lo menciona, es un tipo de operación, un tipo de intervención que va a permitir una renovación para la siguiente época. Así tiene que ver con lo que menciona. Vamos a someternos, pero en ese sometimiento no va a ser un sometimiento pasivo, sino va a ser un sometimiento activo. Vamos a aprender de ellos, vamos a saber cómo transformar nuestra cultura, pero al mismo tiempo conservando nuestra esencia, nuestra sabiduría, que es el objetivo justamente, y durante 400 años se dio justamente esta renovación. Tiene que ver también con eso. Y que ahora estamos en ese tiempo justamente de probar esta sabiduría, ¿no? De ponerla en su lugar. Sí, Toki, adelante. También es importante dos cosas. Una, el concepto de dualidad. Aquí no puede haber día sin noche. Sabían que iba a entrar el periodo de oscuridad. Esto ya es importante. Y estaban predispuestos, vamos a decir, de que el sol se estaba terminando. Por otro lado, las culturas occidentales, este es un punto que suena curioso, le rendían tributo al rayo, al trueno, a entidades celestiales destruyendo la tierra. Si lo queremos ver en otros términos, eran patriarcales y creían en la propiedad privada. Eso aquí
no ocurría. Aquí esto era para todos, no era para mí. Y hay una cosa aquí que le llaman las mayordomías, ya lo hemos mencionado antes. Yo siembro maíz y me sobraba maíz, yo no me lo podía quedar. Tenía que hacer una gran fiesta, un convite, una mayordomía y repartir el excedente de producción entre toda la gente en una gran fiesta. Por eso nos dicen mitoteros, fiesteros. Entonces, el concepto de propiedad privada como tal no existe. El culto a dioses del cielo que destruyen la tierra, como el trueno, el rayo, tampoco existe. ¿Ves? Entonces, estos cuates llegan a destruir. La cuenta sagrada viene desde los olmecas, sin alteraciones. Hace poquito se encontró en una ciudad que se llama Tampico, en San Luis Potosí, un calendario lunar olmeca. Tiene muy pocas variaciones. Y si tú ves toda la cultura maya, pues la numeración y todo es muy parecido. Cambian los nombres, ¿no? O sea, no se llama Zipaquí, se llama Imsh, no sé. No se llama Ejeka, se llama pero es el mismo concepto. Hay como una cultura que se va enriqueciendo a través del tiempo, pero no busca destruir. Y por último, algo aquí que me ha llamado mucho la atención, tal vez parece extraño o curioso, es que los mexicanos, en los únicos deportes que la arman, son los que tienen que ver con la lucha cuerpo a cuerpo. Hay un tetracampeón de taekwondo mexicano, el maestro Estrada, y tenemos 185 campeones de box. Y ahora en este deporte nuevo de UFC ya hasta hay niñas campeonas mexicanas. Impresionante, ¿no? Porque parece que ahí está ese espíritu combativo, bien vivo, ¿verdad? Y mucha gente no se da cuenta, no quieren el fútbol y que otras cosas, pero en nuestro ADN está esta lucha, ¿no? Aquí de cualquier cosita ya se andan aguando los trancas, ¿no? Es chistoso. Bueno, esto me llama a mí mucho la atención porque pareciera que está ahí en nuestro interior esta resistencia al dolor, ¿no? Esta situación de sacrificio, de lucha, de merecer, de sacrificio, ¿no? Entonces sí creo que son muchas cosas. No es tanto el hecho de aceptar que la oscuridad no se envuelva. Cuitlahua fue un gran guerrero, nunca se dio por vencido, y lo venció la viruela. Ya era el momento. O sea, Cuitlahua con un grupo de gente bien pudo haber vencido a los españoles con una mano, de hecho lo hizo. Lo comprobó, claro. Pero lo venció la viruela, ya el tiempo se les había terminado. Es lo que te decía hace rato del augurio y del acuerdo. Ya el cielo decía, se acabó. Y es muy valiente aceptarlo y vivir la oscuridad como venga. Sí, o sea, así me llama la atención porque en la Biblia hay un pasaje que me gusta mucho que dice Cristo, ¿no? Dice, ay, padre, ya me va a cargar, ¿no? Ya me va a cargar y me va a doler, quítame el dolor, pero si no es así, pues qué bueno. Me gusta mucho esa parte donde tienes que aceptar, ¿no? Y también hay una peli maravillosa que se llama El Náufrago, donde me encanta porque ese cuate llega a un punto que dice, ya muere, ya no puedo más porque se le muere su amigo varón. Y se entrega por completo. Y de repente viene la transformación. También hay una que se llama Danza con los que me encanta. Que el cuate le van a cortar la pierna y se sube un caballo desesperado para que lo maten. Y sí se muere. El señor del soldado se muere y renace como un guerrero pues, mexica, blanco, ¿no era? Sí, ¿no? Algo así. Pero es bien bonita cómo te tienes que morir para vivir, ¿no? Para vivir de otra forma, ¿no? Es decir, murió el occidental y nació Danza con López, ¿no? O sea, se ganó un nombre por merecimiento y por su forma de ser, por ejemplo, ¿no? Y esos son puntos bien finos que luego no vemos. Y Castaneda lo dice muy claramente en Cuentos de Poder, me parece, donde él, don Juan, quiso tener una familia, adoptó una mujer con 2 niños, quiso ser padre, y el poder dijo, no, güey, perdió a la familia, perdió a todo y terminó hecho un guiñapo, hasta que regresó a la casa de Nahuatl Julián a continuar su instrucción. Pero tuvo primero que ir a vivir su experiencia, lo que grupos de autoridad dicen, tocar fondo. Hay que tocar fondo para renacer. Si no tienes la capacidad de tocar el fondo, no renaces, no sanes, no. Perdón, sí, estoy hablando. Por esto que dice este hermano, igual se tenía la ideología de, oye, es el mejor día para morir. También. Exactamente, sí. No había miedo a morir.
esa idea del miedo es un injerto traído del terror también. Terrible. Eso también es parte de la programación que nos trajeron. Sí, hay que liberarnos de esa parte. Y hay una cosa que a mí me encanta, Ilvik, que algunos interpretan como día, ¿no? Este día Ilvik. Pero a mí me llama la atención que también significa fiesta, ¿no? O pluma. Quiero pensar que cada día es una fiesta. Eso, exactamente. Cada día este día vale la pena vivirlo, porque es una fiesta. Una Y nos celebración, una encanta el conmemoración. Y creo que no hay otro pueblo que se vea de la muerte y de las desgracias como nosotros. Que Macatzen, sí, son tantas cosas que nos caracterizan como pueblo, que es justamente el náhuatl, el vehículo que nos permite entender todas esas cosas. Vean cómo lo que salió de Xochitl-Huica, ¿ya ven? Fue un congreso que digo, muchos días. Pero qué bueno que nos estimula, ¿no? La cultura. Qué va, O efectivamente. sea, la duda es la que nos está ayudando a especular, ¿no? De todo lo que estamos viendo. Muy bien, sí, son muchas cosas, ¿ven? Pero bueno, vamos a regresar un poquito para los compañeros que vamos comenzando nuevamente. Sí, que no se aburren. ¿Quieres más fresquito? Que Macatzen, vamos para. Aquí te dejé. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Pues bueno, justamente nuestra lengua es algo totalmente diferente. Vamos a empezar con estas dos categorías. Que tenemos Tokai. Tokai, Ixtosnequi, sustantivo, siembra, nombre o entidad. Tokai. Sustantivo, siembra, nombre y entidad. Y en lengua mexicana, para distinguirlos, todo sustantivo, siembra, nombre o entidad va a terminar con las terminaciones TL, TLI o LI. Por ejemplo, con la terminación TL tenemos la palabra Ilwi, como lo mencionó Tocli, Ilwi. Ilwi, Ixtosnequi, pluma, fiesta, celebración, aniversario o día. Eso es lo que decimos con metafórico. Vean cómo una palabra puede ser algo totalmente diferente. En español una pluma y un día son cosas diferentes, pero en náhuatl no. Pluma, día, celebración, acontecimiento, aniversario o fiesta. También puede ser fiesta. Muy bien. A ver, uno que termine con TLI. Tocli, qué mal. Tocli, muy bien. Y uno que termine con LI. Tamali. Quema, muy bien. Entonces, toda palabra que termine en náhuatl con esta terminación es un sustantivo. Como los tonaltin, los días, ya vieron, todos los días tienen esta terminación. Zipactli, Ejecas, Calli. Ahí los tenemos. Zipactli, Ejecas, Calli. Ya vieron, las primeras tres comienzan con estas tres terminaciones. Zipactli, Ejecas, Calli. Muy bien. Y vamos de una vez a introducir la segunda categoría, que es la categoría de Yeyelawili. Yeyelawili, Ixtosnequi, o quiere decir verbo. Verbo o acción. Y en lengua mexicana normalmente acaban en A, E, O. Como por ejemplo el verbo toca, que es nombrar, sembrar o enterrar. Ninotoca, Adriano. Kentimotoca. ¿Cómo se siembra? Kentimotoca. Respondemos Ninotoca. Kentimotoca. Ni me toca. Ninotoca y su siembra, nombre. A ver, ¿cómo? Ninotoca, Adriano. Me no toca. Kentimotoca, ¿cómo se siembra usted? Mi no toca. Martín. Quema. Atesca. Atesca. Quema. Chiplatlan y Lilian. Ahora pregúntenle a su compañera de al lado. Kentimotoca. ¿Quién? Ken. Ten. Tin no toca. Ni no toca Adrián. Quema. Chiplatlanes. ¿Quién timo toca? ¿Quién? Kentimotoca. A ver, sembrar en qué sentido?
Ah, porque nosotros no usamos la palabra nombrar. Oh, En nuestra cultura decimos que sembramos el nombre a alguien. Ah, ya. En nuestra cultura nos lo siembran aquí. Por eso nos bautizan. El bautismo que vemos católico es originario de aquí. Que con el agua nos siembran aquí una plantita y va creciendo, va creciendo. Ese es nuestro nombre. Okay. Yo me siembro, yo me llamo. Ninotoca, Carlos. Quema, Cachicuali, Chiclatlán, y estaba preguntándole a su compañera. Ken Timotoca. Ninotoca, Constanza. Quema, Chiclatlanis. ¿Quién Timo toca? Me toca Daniel, pero una vez me pusieron un nombre en Coscacuautli. ¿Coscacuautli? Coscacuautli. Quema, muy bien. Entonces, Coscacuautli. Quema. Muy bien, Chiclatlanis. ¿Quién Timotoca? No toca, chico, no toca. Quema, muy bien. Ahí está, ahí tenemos el Coscacuautli y el Toxtli. Muy bien, ahí lo tenemos. Y no toca, yo me llamo, yo me siembro. Más adelante vamos a ver el Yeyelahuili porque hay unas consideraciones muy importantes. Pero mientras vamos a quedarnos con el tokai, quema, con el sustantivo. Es importante que observen que todo tokai se conforma de dos partes. Se conforma de un radical del guayo o raíz y la terminación. Ejeca, tl, terminación, cal, li, tamal, li, vean la terminación. Entonces es muy importante que ubiquen primero la terminación de cada palabra. En lengua mexicana normalmente acaban en vocal. Muy poquitas palabras acaban en consonante. A los sustantivos que acaban en TL se les llama sustantivos consonánticos. A los que acaban en TLI se les llama sustantivos vocálicos. Y a los que acaban en LI, sustantivos linguales. Así los podemos distinguir. Linguales, vocálicos, consonánticos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o algún comentario. ¿El LI vocálico qué es? El lingual. Lingüe. Este es el lingual. El vocálico es el TLI, consonántico TL. Muy bien. Y pues vamos a pasar esta para que tengan más vocabulario. Algunos creo que ya la tienen, no sé, recuerdo. Decimos muy bien, Cachicuali. Quema. Muy bien, y aquí vamos a ver unos. Quema, muy bien. Cuálica. Nada más vamos a ver esto. Tlanestile. Buenas mañanas. Aquí lo ponemos como buenos días, pero es para el saludo del amanecer. Tlanestile. Buenas mañanas. Como Tlanesi, de ahí viene Tlanesi. Cuali, Tlanesi, buen amanecer. Tlanestile. Quema. Chotlaquile. Buenas tardes. Quema. Tlapiahuile. Aquí vemos una V. Cuando encontramos la V en agua, nos indica que en esa variante quien les enseñó a escribir fueron a partir de gente que hablaban latín. Nosotros tendríamos que hablar latín, no español. Que bueno, el español ya es un invento más del siglo XVIII. Originalmente a nuestros abuelos los educaron en latín. Tlapiahuile, como U, toda V que encontremos en agua se pronuncia como U. Tlapiahuile. Xicalaqui, pase usted, pase por favor, que más vamos a emplearle ahora. Xicalaqui, pasen. Xicalaquican, pasen ustedes. Que y Tiboitasque, nos vemos. Ahí los tenemos. Pues muy bien, hay que estudiar, repásenlos. Esto no se los había dado, ¿verdad? Que muy bien, ya fue Tlactoli. Hay algunas copias que ahorita ya nos quedamos sin copias, pero la próxima sesión se les traigo a ustedes, compañeros, igual a los que no las tienen. Y bueno, estos materiales se los traigo yo personalmente, es de cooperación voluntaria, lo que gusten aportar por el material que aquí traigan. Y pues bueno, les agradezco mucho Iskish Kanashkan. Y si tienen alguna duda o comentario, si no, pues lo dejamos aquí por ahora y pasamos a la clase de juego. ¿Qué más? Para que despertar, y lo que quiera aprender a danzar también. ¿Qué más?
Si no, pues Xquiscanica. Vamos. Para agradecer la Socamati, Quema puede ser una forma, o Tlaxtlahue también. las cuales. Tlaxtlahue, se los escribo. La Socamati es como más formal, ¿no? Por decirlo así. Ajá, es como más formal, como para exaltar algún agradecimiento por algo que es como más personal, más importante. La Socamati se puede interpretar como sabes amar, ¿no? Reconozco que sabes amar. Ajá. Y la palabra Tlaxtlahue es como, por ejemplo, aquí tiene su cambio, como algo más transaccional, como menos personal. Tlaxtlahue. Tlaxtlahue. Por las copias o por los OKs. Bueno, no te fue tan mal. Tenemos una compañerita que no, es clienta selecta. Que hemos tenido hasta 10, creo, en un día. Sí. Pero ya nos trae comida, mejor dicho. Entonces, Tlaxtlahue, Tlaxtlahue, como gracias transaccional. Lo he escuchado cuando aquí tiene su cambio. Tlaxtlahue, aquí tiene su cambio. Tlaxtlahue, aquí tiene ¿Y la Socamati cómo se escribe? Quema. La Socamati, así como se llama. No. La Socamati. ¿Qué sabes amar? O sea, reconozco que agradezco tu esfuerzo. Agradecimiento, se puede interpretar como agradecimiento. Entonces, por ejemplo, la Socamati, ¿cuándo se puede emplear? ¿Cuándo se puede decir? Como cuando tú quieres reconocer que lo que han hecho por ti es algo que hicieron por amor, no porque tienen un interés contigo, ¿no? Sino porque es algo meramente amoroso. Como por ejemplo cuando estás haciendo el trabajo de llevar piedras a Temazcal, o por ejemplo, ¿no? Es la Socamati, ¿no? Gracias por tu esfuerzo. O al ofrendar una danza, ¿no? La Socamati, reconozco que sabes amar y que es para el colectivo. Tlaxtlahue, como gracias. Así como. Y para responder tenemos esta, vamos a empezar a ocuparla. En vez de decir por nada o por nada, a muchos de mis maestros decir por nada no les gusta. Shimomasewa, merezca usted. Shimomasewa, es en el sentido que ahora usamos el por nada o de nada. Pero no, o sea, sí hicimos algo, ¿no? No es que no hayamos hecho nada. Por el contrario, merezca usted. Es decir, que yo lo que hago por ti es porque te lo mereces, ¿no? No porque me pagaste, no porque me caes bien, sino porque tu trabajo me hace hacer que merezcas eso que tú me estás pidiendo. Cuando te sahuman, ¿no? Esta mano es Shimomasewa, merezca. Huánica. Pensé que era el mismo trazo Socamati, pero muy mal. Shimomasewa, ¿qué me dijiste que? Merezca usted. Merezca usted. Quema. Y pues nos vemos el próximo viernes, aquí vamos a estar, seguimos con el taller de Huehue, vamos a estar aquí en clases de mexicano y en clases de danza, vamos a tocar ahora un poco el Huehue, ya están los Huehue aquí para quien guste. Que le enseño nuestro primer saludo, ponemos nuestras palmas casi sin juntarnos, sentimos nuestro calor, ahí lo tenemos. Timoitasque, hasta luego, también es para saludar. Timoitasque, creo. Le doy el otro, Dilce, hola. Dilce, hola. Me comparto nuestro primer saludo, antes casi. Dilce, muy bien.
¿Cuál es el que me comentaste? Timo. Está aquí, lo tenemos. Timoitasque. Ok. Ahí va otro que. Pero bueno, ese ya acabó la clase. ¿No? Ya no cuenta. Esta tarde, Timoitasque. ¿Y la otra cuál dice? Nilsen, hola. No, la otra dice. Timoitasque, está hasta abajo. Timoitasque. Timoitasque, que nos vemos. Pues Tlazocamati. Shigomasegua, Redesca. Compromiso, gracias. En unos meses estaremos hablando sobre. ¿Qué más? Ese es el punto. Nada, le explico unas reglas a Tezcatzin. Tenemos que traer alguna prenda originaria para la clase, esa es Xuxcualmequetl, Xutlaquemi. Y también tenemos la regla de que en clase se prohíbe decir la palabra ok, por ejemplo, y por cada ok que se diga tenemos una multa de 10 pesos. ¿Qué va? Yo prefiero decir bien. ¿Qué va? ¿Bien? Sí. Muy bien. ¿O De qué hecho, va? cuando contesto teléfono, cualquier cosa, en lugar de decir ok, bien. ¿No? Siempre es bien. Muy bien. ¿O quema? Sí. Quema. ¿Qué Quema. significa quema? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, Sí o afirmativo. Quema. 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 Sí o afirmativo. Ajmo. No. Ashmo. Ajmo. Quema. ¿Sí? Es A-H-A-H. A-H-M-O. Ajmo. No. O negación. Quema. Sí, afirmación. Quema. Ajmo. No, negación. Dice, hola. Y si los iba a traer porque pues, para allá abajo pues hay que traerlos, ¿no? Sí. Quema. También para acá. Amo Shimotequipacho, no se preocupe. Vamos aprendiendo poco a poco. Si no vas a ir a la reunión, ¿no? Pues es a las 5, no sé qué hora sea. Ya son Son las 5. Yo creo que sí, ya en un momento. El Camati